Bueno, el día de hoy lo que ha sucedido en ese sentido es una nota de prensa del periodista Eligio Rojas, que sale en un periódico de circulación nacional. En ese publica él una información de un evento que sucedió, unos delincuentes ligados a una banda paramilitar que opera en el sur de Aragua y en parte del estado Guárico, que fueron capturados, y declaran estos delincuentes, según esta nota de prensa, el vínculo que ellos tienen con un alcalde de Voluntad Popular aquí en el estado Guárico, del municipio de Chagua, más específicamente. Es conveniente pues también informar que nosotros, dentro del trabajo de la Operación para la Liberación del Pueblo, hemos estado haciendo trabajos de inteligencia y hemos encontrado informaciones, hasta ahora informaciones que estamos procesando, de cruces de llamadas telefónicas, de mensajes de texto, de delincuentes que hemos detenido, delincuentes ligados a las bandas paramilitares, que nos indican esa conexión, ese vínculo que existe con este alcalde, y lo estamos trabajando como inteligencia y esperando pues tener los suficientes recaudos para pasarlo a los organismos competentes. Parte de esa información es lo que publica el periodista Eligio Rojas en el diario Últimas Noticias. Gobernador, ¿se tiene información de que estas personas estén involucrados en planes conspirativos contra el pueblo del estado Guárico? Bueno, no solamente contra el pueblo del estado Guárico, sino contra nuestro país y contra nuestro proceso político. El paramilitarismo es un fenómeno bastante complejo y que tiene bastantes aristas. Tú ves el paramilitarismo que se presenta en Colombia, en una frontera con el estado Táchira, por ejemplo, que tiene las mismas características, es exactamente el mismo paramilitarismo que opera en Colombia, que sin ningún disfraz y sin ningún cambio pasan y operan directamente, o operaban antes de esta decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro. Operaban directamente los paramilitares y siguen tratando de hacerlo en el estado Táchira. Ese es un tipo de paramilitarismo que existe en Colombia y, como te decía, es un fenómeno bastante complejo e interesante de estudiar. Pero esa misma manifestación paramilitar también existe en otros estados más adentro del país, no de la manera como se presentan ellos en el Táchira, que se presentan, como te decía, con su propio rostro, como los curabeños, como los rastrojos y como otras bandas paramilitares colombianas, que como no hay la presencia, no hay el control de las fronteras, y fíjate qué casualidad, ¿por qué específicamente en el estado Táchira? Eso tiene también su razón, ¿por qué en esa magnitud en el estado Táchira y por qué no de esa manera en otros estados fronterizos? Dentro del territorio venezolano, como en el estado Guárico, se presentan con otras figuras distintas, y esto en realidad tiene mayor alcance, tiene mayor complejidad, cómo operan estas bandas vinculadas al narcotráfico, que como sabemos ese tráfico de drogas que pasa por Venezuela viene desde Colombia. Eso está ligado, el tráfico de drogas, vinculado directamente al paramilitarismo, vinculado directamente a... Gobernador, ya tenemos que culminar, pero antes me gustaría que le dijera al pueblo de Venezuela si existen sospechas de la vinculación de estas personas con otros paramilitares o otros grupos paramilitares que pudieran estar operando allí en el estado Guárico con planes conspirativos o desestabilizadores. Sí, por supuesto, son informaciones que estamos trabajando, pero hasta ahora son